La visita de los congresistas a La Habana es algo enigmática, diría yo, porque la idea era que se centrara en la relación entre los comisionados del gobierno y los comisionados de la guerrilla y se manejara un bajo perfil sin intervención política de otras instancias. Sin embargo, afloró en la opinión pública que de pronto la visita estuvo coordinada con el presidente de la República y consistió básicamente en informar ampliamente a la guerrilla sobre lo que se requiere de aquí en adelante para desarrollar el marco jurídico para la paz. En particular, parece ser que Roy Barreras, encabezando la comisión, apoyados por una ONG que finalmente no se supo quién era exactamente, viajan estos congresistas a enterarse del estado de las conversaciones, pero en particular a transmitir a la guerrilla un mensaje, y es que si quieren participar en las elecciones del 2014, tienen necesariamente que tener un acuerdo firmado hacia finales de agosto como máximo, porque se requiere expedir una ley estatutaria en el segundo semestre del año y ese trámite en el legislativo toma su tiempo. En ese sentido, parecería que fue una visita en donde se buscaba informar debidamente a las partes para coordinar adecuadamente lo que se está viendo va a ser definitivamente un acuerdo de paz en Colombia. Sabemos que el primer punto de la agenda entre gobierno y guerrilla de las FARC está evacuado, que es el tema de las tierras, el tema agrario, y el segundo tema que inicia en este momento la discusión en Colombia y en particular en La Habana, tiene relación con la participación política. En este sentido, es claro que una guerrilla solo aceptará dejar las armas y reincorporarse a la vida civil y política si puede participar activamente en la política, y eso puede suceder de diversas formas. Hay diversas modalidades de terminar un conflicto. Una de ellas, la más fácil, digamos, sería aquella a donde se le entregan una serie de curules, un número específico de puestos en la administración, se le asignan, por ejemplo, curules tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones de marzo del próximo año, o también curules a nivel de asambleas y consejos cuando vengan las elecciones territoriales. Además, se puede pensar en una fórmula a donde temporalmente se designaran por efectos de la paz algunos mandatarios locales en ciertas zonas del país como representantes de la guerrilla, pienso yo en gobernaciones, en alcaldías. Sin embargo, esa primera posibilidad no es muy bien vista, es antidemocrática. En aras de la paz se entregaría parte del poder político a la contraparte en un acuerdo, en una negociación de paz. La otra alternativa, que es más aceptable, es democrática y es permitir que la guerrilla se convierta en un movimiento o partido político, tal vez no con los mismos requisitos de los actuales movimientos y partidos políticos, o revivir, por ejemplo, la personería jurídica de la UP, movimiento extinguido a raíz de las masacres practicadas en contra de este grupo político en el pasado. Y una vez constituidos en movimiento o partido político, las FARC tendrían que hacerse contar en las urnas, y eso sucedería también pronto, el próximo año, con el beneficio de que esa opción sí sería más democrática. Pueden combinarse ambas posibilidades, ¿no? En el sentido de otorgar un número específico de curules y por el otro lado relajar los requerimientos para constituirse en partido o movimiento político e ir a las urnas de forma tal que las FARC logre una doble representación a ese respecto. Sin embargo, todo el problema de participación política está entrecruzado por una gran pregunta,
y es el problema de si estas personas que han cometido una serie de delitos podrían participar políticamente, ya que, como sabemos, la Constitución es clara en cuanto a que hay una inhabilidad para aquellos que han cometido delitos poder representar el interés público y sobre todo ser electos en elecciones populares, y eso pasa por el problema de la impunidad, por el problema de cómo va a ser el acuerdo de paz con respecto a los delitos cometidos por los grupos guerrilleros. En principio se acepta que la sedición, la rebelión, las sonadas son delitos políticos. Viene una discusión sobre los delitos conexos en la jurisprudencia, pero a la postre ese es un punto que tendrá que ser clarificado. Ya existe una reforma constitucional del año 2012 para permitir que haya una ley penal flexible que concilie el interés de que haya paz con una debida responsabilidad penal, que no tendría que ser necesariamente de cárcel, sino de verdad, de reparación y de un mínimo de justicia que permitiera a las cabecillas de la guerrilla ingresar a la vida política sin problemas. El gran problema estaría también en el aspecto de si el ejército también exigiría un trato acorde con esa flexibilidad. Es claro que Chávez en vida jugó y siempre un papel decisivo en el problema de la paz y de la guerra en Colombia. En ese sentido, la muerte de Chávez también va a tener un impacto en ese proceso. En cuanto a su participación, creo yo que ya con el gobierno de Santos, Chávez fue un factor muy importante para propiciar el acercamiento y hacer que esta negociación se volviera una realidad. En ese sentido debemos agradecer a Chávez su intervención, y este será un elemento que tendremos que recordar hacia el futuro siempre. Chávez jugó un papel muy positivo en el acercamiento para la paz, para aclimatar la paz en Colombia. En cuanto a su muerte y el impacto político en Venezuela, todo está abierto, pero en principio parece ser que el chavismo se consolidaría y en las próximas elecciones el presidente Maduro muy seguramente será elegido presidente, y habrá una continuidad. Y lo positivo del chavismo en Venezuela con respecto a Colombia es que para Colombia será la prueba fehaciente, el ejemplo palpable de que es posible que la izquierda llegue al poder por la vía democrática, por el abandono de las armas y por la actividad política. En ese sentido es aleccionador y bienvenido el chavismo para el Pacto de Paz en Colombia.